Buena gente, ¿cómo están? Bienvenidos a este primer programa de La Voz de la Profecía. Les cuento que han estado ocurriendo grandes cosas en el mundo, como ya lo habrán notado. Resulta que hemos tenido terremotos, huracanes, y la naturaleza se está convulsionando, gente. Pero ahora, justamente, ¿tiene Dios respuesta para estas cosas? Ya nos lo había anticipado antes. Resulta que en esta serie de videos vamos a estar hablando acerca de profecías cumplidas. Vamos a ver las cosas que la profecía bíblica ya había anticipado. Y justamente vamos a darnos cuenta de que todo lo que está pasando ahora, Dios lo había anunciado como presagio del fin del mundo y la segunda venida de Cristo. Vamos a estar hablando hoy acerca de algunas de las profecías de la Biblia que son significativas y que atestiguan de que Cristo viene pronto y que nos tenemos que preparar. Ahora, vamos a comenzar por la primera profecía. Dice acá el libro de Marcos, capítulo 13, versículo 8. Y dice: pues se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principios de dolores son estos. ¿Sí? Esto dice que son principios de dolores, o sea, estos eventos van a preceder a los eventos finales. Sigamos. Para empezar, comencemos con los terremotos, ¿sí? Resulta que, acá seguramente en el video están viendo, una imagen del terremoto de México, del primero que hubo, y ahora algunas imágenes del actual terremoto de México, ¿sí? Resulta que acá, como pueden ver, tenemos imágenes de edificios colapsados, ¿sí? Les voy a contar algo sobre el tema de los terremotos. Resulta que, según el Servicio Geológico de Investigación de Estados Unidos, ¿sí?, en base a observaciones estadísticas realizadas desde los años 1900, cada año ocurre en el planeta un terremoto mayor de 8 puntos en la escala Richter, ¿sí? Después ocurren 15 terremotos de magnitud entre 7 y 8, ¿sí?, más chiquitos. Y después ocurren 134 terremotos de magnitud entre 6 y 7 en la escala Richter. O sea, gente, la profecía de que iba a haber terremotos en diferentes lugares ya se está cumpliendo. Sigamos. Después vamos a la otra señal que les quiero compartir, que son los alborotos, ¿sí? Resulta que cuando uno agarra y habla de alborotos, está pensando en alguna clase de desastre o algo parecido, pero resulta que la Biblia es bien específica cuando habla de alborotos. Vamos a ver ahora en el libro de Hechos, capítulo 21, versículo 34. Acompáñenme con la lectura, por favor. Pero entre la multitud, unos gritaban una cosa y otros otra, y como no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, lo mandó llevar a la fortaleza, ¿sí? Resulta que el título de la historia es Arresto de Pablo en el templo. Resulta que en esta historia los judíos prendieron a Pablo, ¿sí?, lo encerraron en el templo y querían matarlo. Pero resulta que un guardia romano llegó y lo rescató, ¿sí? Y resulta que ahí dice que el pueblo judío armó un alboroto, ¿sí? Y resulta que en otras partes de la Biblia describe al pueblo judío aventando polvo al aire y gritando y maldiciendo, ¿sí? O sea, ¿qué estaban haciendo esta gente contra el apóstol Pablo? Estaban haciendo una manifestación, una huelga, ¿sí? Y vamos a ver ahora. Esta foto que estamos viendo acá, ¿sí?, es lo que la Biblia describe como un alboroto. Vamos a seguir. Resulta que acá también tenemos hasta insultos y un montón de cosas en esta manifestación. O sea, ¿qué está diciendo acá? Está diciendo Marcos que las huelgas y las manifestaciones iban a ser algo muy común antes de la segunda venida de Cristo, ¿sí? En otros tiempos no lo habían sido antes porque ¿qué es lo que pasaba? Resulta que en los tiempos medievales y en todas las otras épocas, resulta que si había manifestaciones enseguida entraban a matar gente a mansalva. Pero hoy por hoy las leyes permiten las huelgas, ¿sí? Esto es algo único en la historia de la humanidad. Todos tienen derecho a huelga y vaya que lo ejercen. Entonces, ¿qué es lo que pasa, gente? Resulta que las huelgas es una señal de que Cristo está viniendo pronto. Sigamos. Después tenemos el tema del hambre. Resulta que ¿quién no sabe que hay hambre en el planeta? Sigamos con el siguiente slide, ¿sí? Para empezar, acá tenemos el mapa del hambre en el mundo. Resulta que, según la Cumbre Mundial sobre Alimentación,
815 millones de personas, más o menos alrededor, ¿sí? Estas son las cifras oficiales del año que fue hecha esta cumbre. 815 millones de personas no tienen acceso al alimento, ¿sí? Resulta que el hambre es algo muy común en la Tierra. Y resulta que posiblemente vos y yo conozcamos a alguien que esté pasando hambre en este momento, ¿sí? Así que el hambre, la hambruna, iba a ser algo muy común antes de la segunda venida de Cristo. Resulta que dice acá Marcos capítulo 13, versículo 19. Vamos a volver a Marcos. Dice: porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios hizo hasta este tiempo, ni la habrá. O sea, gente, ¿qué está diciendo acá? Estos eventos están anticipando un tiempo de gran angustia tremendo a nivel mundial, ¿sí? Resulta que desastres grandes vienen sobre esta tierra y tenemos que estar preparados. No solamente preparados para afrontarlos materialmente, sino preparados espiritualmente. Porque ¿qué es lo que pasa? Después de esto ya no va a haber ningún otro tiempo de angustia. Después de esto, Cristo vendrá. ¿Sí? Vamos a seguir. Resulta que, ¿a qué se refiere esto? Dice que no ha habido tiempo de angustia mayor que este. Resulta que lo que estamos viendo ahora acá en la televisión son fotos de la Segunda Guerra Mundial. Resulta que después de la Segunda Guerra Mundial, Europa quedó totalmente devastada. Prácticamente ningún edificio de pie, ¿sí? Todo quedó hecho trizas por las bombas, por la guerra y todo el asunto. Un montón de gente sufriendo, pasando hambre, pasando persecuciones. Toda clase de cosas, gente. Toda clase de cosas. También, ¿qué es lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial? Resulta que comenzaron las bombas atómicas. Se tiró la primera bomba atómica. O sea, ¿qué es lo que está diciendo acá la Biblia? La Biblia está diciendo que antes de la segunda venida de Cristo, todo va a quedar peor que la Segunda Guerra Mundial. Peor que Hiroshima y Nagasaki. O sea, esto es algo para lo que tenemos que estar preparados, gente. Y el Señor en su misericordia ya nos lo advirtió en su palabra. Así que, como ya les dije antes, este planeta va a quedar peor que Hiroshima y Nagasaki. Y la única opción que vas a tener es escaparte de este planeta. Y si no logras escaparte de este planeta, no vas a sobrevivir para nada. ¿Sí? Resulta que estamos en un tiempo donde las decisiones que tomamos son de vida o muerte. Cristo viene pronto, mi hermano querido. Y es momento de hacer una decisión, de prepararte para encontrarte con Él. Él vino a la tierra, murió por tus pecados. Tus pecados ya están pagados. Solo tenés que aceptar a Cristo como tu Salvador personal. Como dice el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Dios pagó tu vida eterna. Solo tenés que aceptarla, mi querido.